Buenos días a todos y bienvenidos a este Tactical Edge. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Y lo que quiero mostrarles es un poco cómo, a partir de mi experiencia haciendo análisis de incidentes, nos hemos encontrado con ciertas dificultades cuando trabajamos en sistemas de control industrial. Y pues también aclarar un poco los conceptos básicos que nos permiten fortalecer la ciberseguridad en, en estos escenarios. Mi nombre es Nadia Yelena Rey Padilla, soy ingeniera industrial de profesión, ethical hacker certificada, pues con experiencia ya más de 20 años en temas de tecnología. Comencé haciendo desarrollo de software, pasé a la parte de seguridad de la información en temas de gestión, de sistemas de gestión principalmente. Luego algo de seguridad informática y hoy en día pues hago parte del equipo de respuesta a incidentes de la empresa Jersey Texas y trabajo como instructora en ciberseguridad y ciberinteligencia. Lo que vamos a trabajar ahorita es los conceptos muy básicos y vamos a ver unas recomendaciones en términos de seguridad. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es un sistema de control industrial, como ustedes pueden ver, tiene diferentes elementos. Entonces tenemos unos elementos que son propios de lo que conocemos en tecnologías de la información, pero también tenemos unos elementos que son mucho más especializados en sistemas industriales. Aquí estamos hablando de petroquímicas, industrias químicas, alimentos, energía, entre otros. Entonces, esa complejidad de los sistemas hace que no solo tengamos que pensar desde cómo las tecnologías de la información me generan pues vulnerabilidades, sino cómo también esos pequeños controladores y dispositivos que tenemos nos están afectando nuestra seguridad. Para aclarar algunos conceptos, los sistemas de control industrial son dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema. Aquí lo que nosotros buscamos es prevenir esos fallos. Cuando empezamos a tener sistemas industriales, lo que nos pasaba es necesitábamos muchas personas para poder controlar cuando se presentaba un incidente en una planta. Por ejemplo, en una planta de producción de alimentos, la capacidad de reacción, les estoy hablando años 70, 80, era mínima. Había muchísimas pérdidas en caso de incidente, no solo de materia prima, sino hubo ocasiones donde el daño a la vida humana fue relevante. Y debido a esto, con la entrada de los computadores se decide automatizar ciertos procesos de control que faciliten esa reducción de las posibilidades de error, no solo de las máquinas, sino también de los seres humanos. Entonces empezamos a controlar cómo un operador podía manejar una máquina o no. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, máquinas de control numérico donde ya no es el operario el que tiene que exponer sus manos a una broca, por ejemplo, en el caso de un torno, sino que le decimos a la máquina cuáles son las instrucciones específicas para generar una pieza, y lo que hace el operario es sencillamente colocar los amarres al metal que necesita transformar, programar la máquina, ejecutar el proceso, finalmente quita los amarres y los saca. No solo, vuelvo y digo, estamos protegiendo la producción, estamos pensando también en los seres humanos. Entonces, esa es una parte. La otra parte es cómo logramos los resultados que realmente estamos queriendo tener. Es decir, si nosotros lo que queremos es hacer una transmisión de energía a toda una ciudad, ¿cómo aseguramos que la disponibilidad realmente esté para todos en en el mayor volumen posible? Como estamos hablando de infraestructuras críticas, cualquier falla de funcionamiento pues puede ser catastrófica. Aquí aclaro, los sistemas de control industrial incluyen sistemas de SCADA, sistemas distribuidos de control y controladores lógicos programables, entre otros. Esos son los más utilizados.
Aquí vemos un sistema SCADA. Los sistemas SCADA son básicamente todos estos sistemas que nos permiten supervisar la operación y hacer adquisición de datos para toma de decisiones. Entonces, como pueden ver, vemos aquí un viaducto, ¿sí? Donde tenemos los pozos en la parte superior. Hay unas telecomunicaciones que nos permiten controlar la información en un punto central que puede ser una oficina en una ciudad principal. Y tenemos una información, o mejor, unos dispositivos propios del control. Entonces, repito, la complejidad de estos sistemas está en que hay una parte propia de la industria, hay una parte propia de la transmisión del producto o del movimiento del producto que se está generando. Y adicional hay una transmisión de datos, hay una manipulación de datos y un control sobre esa información para posteriormente hacer control del proceso industrial que queremos, valga la redundancia, controlar. En ese sentido, cuando hablamos de SCADA, es una jerarquía de controles remotos. Es el nombre genérico que le hemos dado a los sistemas computarizados que nos permiten controlar la operación en esas empresas de tipo industrial. Aquí vemos un sistema de control distribuido. Entonces, si ustedes se fijan, un sistema de control distribuido ya no es donde yo lanzo la información fuera de mi punto de generación, es decir, son industrias en las que yo puedo tener, en este caso son salas de control donde yo puedo ver los diferentes procesos, cómo se van ejecutando. Entonces aquí tengo mis máquinas de proceso. Esas máquinas de proceso me generan una información que finalmente es administrada por un operador. Entonces es cuando ustedes ven, el típico caso es cuando tenemos una industria metalmecánica y cada una de las máquinas tiene su propio computador de mando. Y ese computador de mando lo podemos o no supervisar a través de un sistema SCADA. La Nadia, mayoría de... Nadia, una preguntita. Tú dijiste anteriormente que todos esos sistemas pues existen desde los 70s, ¿no? Creo que incluso antes, pero digamos que ya documentado que lo podamos demostrar hacia esa década. Y entonces la pregunta va, ¿ha cambiado mucho o esos sistemas todavía están conectados desde esos años ahora con, pues, con el internet y todo? Porque obviamente eso no era parte antes. Esa es una excelente pregunta y lo que hemos encontrado es que las industrias no se modernizaron para poder incluir la transmisión de datos a distancia. Lo que ellos hicieron fue tener controladores, los que instalaron en su momento, y adaptarlos, hacer como diríamos nosotros en Colombia un injerto, para poder hacer esa transmisión de datos. Entonces es cuando incluimos la tecnología de comunicaciones adicional a la capa industrial que ellos ya tenían, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea, cómo las vulnerabilidades no solamente son de la parte de TI, sino cómo las vulnerabilidades que traían estos dispositivos y estos controladores se han vuelto un punto importante de atacar, y también cómo los productores de estos dispositivos y de estos controladores pues realmente no vienen trabajando en esto, pero hay un problema de arquitectura desde que pensaron los dispositivos, entonces va a tomar un poco de tiempo llegar a una solución definitiva. Pero efectivamente son equipos que vienen desde hace muchos años instalados en estas empresas. Ustedes se pueden imaginar, voy a devolverme un poquito, ustedes se pueden imaginar que hacer un cambio en toda esta parte que es la parte industrial, donde podemos estar hablando de que una industria pequeña de alrededor de 80 controladores, sumado a fácilmente 60, 70 estaciones de trabajo que van ligadas a un punto central de información, ¿sí? Y que de ahí sí le implementamos la capa de comunicaciones para poder llevarla
a una toma de decisiones en unas oficinas centralizadas. ¿Sí? Entonces, hacer esta actualización tecnológica es un tema de costo. También, valga la aclaración, hay un tema de tecnología. Como digo, los proveedores todavía están trabajando en mejorar la seguridad de sus equipos. Y a eso le sumamos las dificultades que hubo en sus inicios para poder hacer las instalaciones, como tal la infraestructura. Los edificios donde tenemos estos equipos instalados en muchas ocasiones no nos permiten hacer cambios en cableado, por ejemplo. Entonces, esto está haciendo que ya no cambiamos el cableado. Los sensores que teníamos instalados por cable, muy bien, pero los sensores o los controladores nuevos ya los estamos colocando por un Wi-Fi, por métodos de otros tipos de comunicación cercana, justamente porque cambiar tanto la infraestructura como los equipos se ha vuelto bastante difícil. Y pues evidentemente cuando hablamos de industrias pequeñas, estoy hablando de que todos sabemos que en el mundo las industrias, digamos que de este tipo que requieren sistemas escala son de tipo pequeño o mediano. Hay grandes, por supuesto, que tienen la posibilidad de protegerse mejor y aún así están siendo atacadas. Caso Pemex aquí en México. Y otras más, hemos tenido apagones en diferentes ciudades del mundo. Están haciendo que tengamos que ponerle mucha más atención a esta industria. De hecho, si se fijan, hay 3 presentaciones en Tactical Edge que van a estar relacionadas a temas de sistemas de control industrial. Una es esta donde básicamente hacemos una introducción, pero también vamos a ver ciberinteligencia en sistemas de control. Un ejercicio que es comprometiendo la ciberseguridad en gasolineras de Latinoamérica. Entonces, ya, como les decía, los sistemas de control distribuido pues son una Nadia, jerarquía de controles más locales. Nadia, qué Dime, pena, Edgar. pero te estás cortando un poquito. Si como sabemos que estás desde el Hotel de México, si quieres puedes eliminar el video para que tengamos mejor ancho de banda, ¿listo? Denme un segundo, entonces quitamos el video. Listo. Entonces, como les comentaba, pues es un tema que ha tomado bastante importancia. Los sistemas de control distribuido son una jerarquía de controles locales, es decir, yo no hago una transmisión a una sede diferente a mi ubicación central, pero sí hago una transmisión dentro de mi planta de producción hacia la zona de las oficinas. Y es un esquema de control logrado por inteligencia que se distribuye sobre el proceso a ser controlado. ¿Esto qué significa? Que dentro de toda la planta yo tengo puntos, digamos que estratégicos, donde yo coloco esos controladores para tener claridad en qué momento podría hacer un control, en qué momento podría prevenir un incidente y de igual manera controlar, valga la redundancia, la producción. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos hablando de que los sistemas de control industrial nos permiten controlar el producto que vamos a producir, valga la redundancia. Segundo, la vida de la persona o la integridad de la persona que está trabajando acá. Y tener un control estadístico sobre la información de producción que me está dando este sistema. Esos son como los 3 enfoques. Aquí tenemos pues un controlador lógico programable. Acá los pueden ver, son varios. Yo los puedo programar para el objetivo que quiera. Entonces son controladores genéricos. Implementan funciones específicas, controles de entradas y salidas. Aquí tenemos incluso sensores de cantidad de producto, de materia prima, para poder asegurar la calidad del producto al final del proceso productivo. Tenemos procesos lógicos, es decir, de decisión. Si no se cumple una condición, efectivamente el proceso no va a continuar, me puede generar una parada o un rechazo o un producto no conforme. Tenemos temporización,
en el caso, por ejemplo, de tolvas, donde hay mezcla de productos en el sector alimentos, pues vamos a tener que asegurarnos de que el tiempo de esa mezcla sea preciso para evitar, en temas de alimentos hay algo que se llama la granulometría y es el tamaño de la harina, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, de los chitos, las papas, lo que medimos es el tamaño, el grosor para que sea adecuado y eso también es una condición de calidad. Si, si el tiempo de mezclado es mayor al estándar, la posibilidad es que quede mucho más delgado y que ya no tengamos una papa frita como la vemos, sino que tengamos harina de papa frita. Entonces, estos son los puntos importantes a tener en cuenta dentro de las industrias y lo que ha hecho que eh, necesitemos incluir sistemas pues para manejar esto de una forma más automatizada y no depender solo de la capacidad de reacción de los operarios. Nadia, Tenemos conteo. qué pena, Nadia. Sí, Tenemos una pregunta aquí de parte de Jorge Arango que creo que la vas a contestar después, pero él dice, esos controladores, ¿cómo se pueden asegurar en cuanto a la autenticación de los dispositivos que gestionan? ¿Se maneja algún estándar para esto? Ahorita al final de la charla les voy a mostrar, hay un estándar internacional que lo dio el gobierno de Estados Unidos. Son 21 recomendaciones a tener en cuenta, pero en términos de autenticación tenemos la misma dificultad que tenemos en los sistemas TI, es decir, las recomendaciones sigue siendo una verificación de doble paso donde podamos asegurar diferentes puntos de comunicación que si nos logran tomar uno de esos puntos, como puede ser una contraseña, no puedan acceder al código de verificación en mi celular, por ejemplo. Seguimos con esas dificultades. Ahora, en el caso de sistemas SCADA, se ha controlado mucho los accesos físicos, justamente porque hay sistemas, como lo decía, distribuidos, que no están fuera de las plantas. Es decir, para acceder a esos controladores, yo debo estar dentro de las instalaciones o cerca a ellas. Ya tenemos sensores Wi-Fi, significa que si estoy a una distancia con una antena que me permita generar un alcance superior, pues posiblemente voy a escuchar los controladores estando fuera de la fábrica. Eso requiere ya equipos especializados. De hecho, para hacer pentesting en estas tecnologías sí se recomienda utilizar equipos, los cuales voy a mencionar más adelante. Pero en términos de autenticación, debemos pensar la autenticación directa a los sistemas de comunicación, sumado a la tecnología de información y pensar en cada dispositivo físicamente cómo está almacenando esa autenticación. Si es un dato, como decimos, quemado o guardado en el controlador, o si es que lo estamos transmitiendo por medio de una señal, o si estamos teniendo un dispositivo intermedio que es quien controla la autenticación. ¿Sí? Entonces, si quieren, al final retomamos un poquito ese tema cuando veamos ya las integraciones. Y retomando el tema de controladores lógicos programables, pues definitivamente uno de los puntos más críticos es el procesamiento de datos. Cuando hacemos procesamiento de datos, pues retomando la autenticación, pues obviamente vamos a tener bases de datos, vamos a tener que hacer una validación de permisos, realmente qué personas están autorizadas para poder acceder no solamente al sitio físico donde tenemos nuestras máquinas industriales, sino a esa información, cómo prevenimos ataques de hombre en el medio, cómo prevenimos replays o reenvíos de señales que me puedan afectar a uno de estos dispositivos, etcétera. Eso es como la dificultad. Adicionalmente, pues los controladores que utilizamos en estas tecnologías son controladores que tienen sistemas operativos en tiempo real. Eso significa que su capacidad de procesamiento puede ser mucho menor en términos de control dentro del dispositivo y es lo que nos ha obligado a tener controles adicionales fuera de los sensores principales. Lo que tenemos es una memoria virtual sencilla, donde el dispositivo solamente mide lo que queremos medir, entonces tenemos sensores de humedad, de temperatura, de capacidad,
controladores de tiempo, de peso, entre otros. Esta es la arquitectura, uno de los estándares de arquitectura en sistemas SCADA. Entonces ustedes pueden ver que hay diferentes elementos, ¿sí? Vemos una parte de control central, que al final es lo que nosotros como seres humanos vamos a acceder. Hay unas partes intermedias, que es toda la parte electrónica que me permite controlar ese sistema industrial. Y hay una parte que es comunicaciones, a través de las cuales, sistemas de comunicación, perdón, a través de los cuales yo voy a integrar en general mis sistemas SCADA. Entonces, tenemos Master Terminal Units, es decir, ordenadores principales del sistema, que básicamente lo que hacen es soportar una interfaz que puede ser controlada por un operador, hace unas preguntas al proceso cada cierto tiempo y esas preguntas pueden ser: ¿estás en el tiempo correcto? ¿Colocaste la materia prima correcta? La producción, el producto que está saliendo tiene la calidad adecuada, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la producción de Peldar, de botellas de vidrio, creo que es en Nemocón, en Colombia, ellos al final de su proceso tienen un robot que sensa la curvatura de la botella. Si la botella no está perfecta, la pasa a un área que se llama producto no conforme, pero este robot es completamente automatizado, ya no hay ningún operario que esté mirando, midiendo, nada por el estilo, ya lo hace directamente la máquina. Eso facilita el tiempo también de producción y se está hablando de que la automatización, en estos casos los sistemas de SCADA se han masificado. Primero estaban solo en infraestructuras críticas donde realmente eran indispensables y se están moviendo a infraestructuras menos críticas, pero sistemas industriales que también son relevantes, justamente por un tema de productividad, de velocidad en la generación de nuevos diseños, nuevos productos y obviamente asegurar la calidad que esos productos deben tener para llegar a un mercado competitivo. Adicionalmente, estas terminales ejecutan un software especializado que es el que realmente nos hace la integración con los sistemas de SCADA. Es decir, los sistemas de SCADA nos pueden estar enviando datos prendido, apagado, cumple, no cumple, ¿sí? Nos puede mandar estados, rangos, por ejemplo, de temperatura para saber si está o no dentro del término que nosotros establecimos. Y eso requiere un software que interprete esas señales para poder convertirlas en datos legibles que nosotros podamos utilizar ya en un tema estadístico y un tema de control de proceso como tal. Este es un ejemplo. Como les decía, pues las terminales pueden ser remotas o pueden ser locales. En este caso, las más comunes y las que más hemos visto son remotas, como esta que está en la foto. Hay unas interfaces, esos software de integración lo que hacen es que me convierten las señales en datos, pero esos datos sí pueden tener un análisis muy básico por parte de la máquina y adicional se tiene un control por parte de los operarios o del supervisor de esas máquinas. Entonces requerimos de una interfaz de usuario que nos permita interactuar con los controladores. Si el estado no es el que nosotros queremos, lo podemos cambiar a través de esta pantalla. Estas pantallas o estos puntos de control pueden ser físicos. No sé si a ustedes recuerdan, por ejemplo, una maquinita de estas de juego de arcade donde yo tenía dos controles. Ese tipo de controles se usan mucho en la industria, joysticks y esto para poder coger material y no contaminarlo. De la misma forma que podemos tener computadoras industriales con pantallas ya mucho más parecidas a un centro de control. Caso típico, vuelvo y retomo los tornos de control numérico central, que lo que tenemos es un pequeño teclado y una pantalla donde le programo todas
funciones. Y adicionalmente los operadores e ingenieros de esa interfaz pues pueden acceder desde sus estaciones de trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo es que le generamos un servicio de acceso remoto a las máquinas para que los supervisores y los ingenieros no tengan que movilizarse de sus oficinas a la parte industrial. Aquí hay otro punto donde hay que controlar ya la parte de seguridad, ¿no? Entonces, pues se nos vuelve una suma de diferentes sistemas. Aquí vemos ejemplos de interfaces donde lo que tenemos son, al lado izquierdo, un centro de monitoreo, un centro de control. Si ustedes se fijan, cada pantalla tiene un modelo diferente. Entonces aquí podemos ver una parte geográfica, aquí vemos algo mucho más específico donde podemos aparentemente hacer una manipulación, ¿sí? Y esto ya es más visualización de parámetros. Y en la parte derecha es más parecido a lo que les comentaba en un torno, donde tenemos ya una pantalla con unos botones funcionales dependiendo del sistema. En este caso, por ejemplo, lo que él controla, si ustedes se fijan, son presiones, cantidad de almacenamiento, gases, ese tipo de cosas. Dentro de las ventajas que tenemos al utilizar estos sistemas, les comentaba que es la recolección de datos. Entonces nos permite tener datos históricos. En caso de un reclamo de calidad de un cliente, nosotros podemos ir a buscar cómo fue la producción de ese día, ese lote de producción, qué condiciones tuvo, si realmente cumplió o no cumplió con los estándares de proceso, para determinar si el producto puede o no ser conforme. Adicionalmente me permite hacer el análisis de datos, hacer una entrega de esos mismos datos para que finalmente puedan visualizar la información en un sistema computacional tradicional. ¿Qué es lo importante en este punto? Que los datos y el manejo de los datos debe ser escalable, confiable y obviamente con la disponibilidad que siempre se ajuste pues al negocio que estamos manejando. Estos sistemas de producción hoy en día se están uniendo a sistemas de control empresarial como los ERP, a sistemas de inteligencia de negocios y a sistemas tradicionales de construcción de informes como puede ser Office. Entonces, con esta información y con estos sistemas empresariales es que realmente la alta gerencia hace la toma de decisiones no solamente sobre el proceso como tal, sino en términos de producción, de beneficio y de costo de ese sistema productivo. Hace un análisis de ganancias de la compañía, establece realmente cuáles son sus costos operativos, cuánto es el costo por talento humano, por operación específica, por mantenimiento de máquinas, para al final generar un sistema industrial completo. Y aquí es donde se empieza a complicar un poco la situación, porque antes cuando tenemos solamente sistemas de cómputo, data centers, temas de nube, pues estamos hablando de unas vulnerabilidades TI. Pero cuando entramos a sistemas industriales, pues le sumamos a eso vulnerabilidades en la arquitectura de dispositivos. Tenemos una dificultad con las contraseñas por defecto. Estos productos de controladores y sensores, así como las cámaras IP, como los hubs que tenemos en nuestras casas, caso Alexa, son dispositivos pensados a nivel masivo, es decir, entre más cantidad yo produzca, mejor va a ser mi utilidad como empresa, pero las pensaron con un nivel de seguridad que tal vez no es el más adecuado y empezaron a lo que yo llamaría reciclar tecnologías antiguas. Entonces, el Bluetooth lo tenemos hace muchos años y hay dispositivos de estos que todavía están manejando versiones de Bluetooth antiguas, entonces obviamente para esas versiones que ya tenemos vulnerabilidades conocidas, que las podemos encontrar en un CVE, pues obviamente cualquiera nos puede atacar
usando diferentes tipos de equipos. En ese sentido, pues le sumamos algo que cada fabricante tiene y es los protocolos especializados. Resulta que en el caso de los controladores y los sensores, cada fabricante decidió cuál es el protocolo que va a utilizar. Y no hay un estándar para decir todas las empresas deben utilizar este protocolo, lo que ha generado que los protocolos sean susceptibles a fallos. Tenemos investigadores especializados en este tipo de protocolos para identificar vulnerabilidades casi que por proveedor. Entonces hay gente especializada en General Electric, en Schneider, y así sucesivamente. La complejidad de los sistemas, aquí pues ustedes pueden ver que hay un nivel básico industrial donde la máquina puede tener una vulnerabilidad. Es una máquina a la que le colocamos un controlador, primero un sensor que me identifica si el estado es o no el adecuado. A ese sensor le coloqué un controlador que le dice, ven, vas bien, entonces sigue así. Si no vas bien, cambia, ajusta y sigue trabajando. A ese controlador le colocamos un sistema de comunicación que pueda iniciar por un router que se conecta a una red LAN. Esa red LAN va a tener un router de salida a una WAN posiblemente. De esa WAN vamos a pasar a Internet. De Internet llegamos a una oficina. En la oficina van a tener una base de datos que puede ser consultada y administrada por unas personas, pero adicional que la hemos integrado a los sistemas empresariales tradicionales, como puede ser un SAP, donde tenemos todo el control financiero y de operatividad. Cuando pensamos en las vulnerabilidades de un sistema como estos y tenemos ese nivel de capas, pues lo importante es tener muy claro cuáles son los dispositivos que yo tengo dentro de mi sistema industrial para poder establecer cuáles son realmente las vulnerabilidades a las que me veo enfrentado y cómo poder solucionarlas. Esa complejidad de los sistemas lo podemos ver en este gráfico. Nadia, antes de ir allá, si puedes regresar un Claro. segundito. No, hay cosas aquí que podemos cambiar nosotros o no tenemos absolutamente nada que podamos hacer. Por ejemplo, contraseñas por defecto. Algunas se pueden cambiar, la mayoría no se pueden cambiar o... Desafortunadamente, en los controladores, la mayoría de contraseñas están guardadas en el firmware del dispositivo, no son cambiables. La genera el proveedor a partir, puede ser de un ID. No necesariamente es que todos los controladores tengan la misma contraseña, pero es predecible y tiene un estándar que me permite, digámoslo, adivinar cuál puede ser la contraseña que está utilizando otro dispositivo de esa misma marca. Las marcas antiguas sí tenían una sola contraseña para todos sus controladores. Entonces, si yo hablo de un controlador de humedad, todos venían con la misma contraseña. Cambiable o no, es algo que ha venido mejorando en los últimos años. Sin embargo, por la dificultad y por el costo tan alto de hacer modificaciones a infraestructura, pues las empresas no están cambiando a las últimas tecnologías. Lo que están haciendo es los dispositivos más vulnerables, que generalmente son perímetro, es decir, están colocando firewalls más especializados, estos sistemas de inteligencia artificial que me permiten hacer detección temprana de intrusiones, hacer control del comportamiento de usuarios, pero realmente con los controladores no, todavía no se ha visto como la obligatoriedad de hacer esos cambios y seguimos con dispositivos. La mentalidad en muchas industrias es yo no lo cambio hasta que no se dañe. O sea, llevamos años hablando del mantenimiento predictivo para poder establecer cuándo hacer un cambio de un dispositivo, de una pieza de recambio, por ejemplo, en una máquina. Y aún así, tenemos industrias que dicen, no, es que yo no la voy a cambiar porque eso todavía sirve. Lleva, no sé, el proveedor dice, el fabricante dice, después de 100.000 operaciones, cambie esa pieza.
lleva 150.000 y como no se ha dañado, la siguen dejando igual. Y eso nos pasa en muchos países de Latinoamérica. Entonces, pues sí tenemos una parte de lo que pasó con el fabricante, pero también tenemos la otra parte y es nosotros como usuarios, cuando le colocamos esos firewalls adicionales, qué configuraciones estamos dejando, porque sí hay configuraciones más seguras que otras. Si bien es cierto, puede que el controlador tenga una contraseña por defecto y que yo no la puedo cambiar, yo sí puedo hacer que los sistemas de seguridad perimetral que le voy a instalar para la comunicación de datos sean mucho más robustos. Ahora, también hemos encontrado sistemas de seguridad perimetral antiguos que están siendo atacados hoy en día. Por ejemplo, la marca Cisco ha sido una de las marcas más atacadas a través de los años, pero este año en particular ha sido supremamente atacada, donde desde mayo hemos encontrado modelos específicos que han venido atacando. Entonces, es estar muy pendientes de cómo evolucionan las vulnerabilidades en los mundos de telecomunicaciones y de tecnologías de la información para poder estar un poco al día. Sabemos que la velocidad a la que crece la tecnología es tan alta que pretender estar totalmente al día es difícil, pero sí debemos intentar estar a la vanguardia de qué está pasando en el mundo, qué puede pasar en mi región, para poder predecir qué puede pasar en mi empresa y tener un sistema de protección mucho más favorable. Otra preguntita aquí, Nadia, de Jorge Arango. ¿Podemos correlacionar eventos a un SIEM de esos dispositivos de control industrial y generar casos de usos para estos? Digamos que se puede, sí se ha hecho. Hay una dificultad y es, como les decía, hay un software de integración de señal, es decir, hay un software que recibe las señales propias del controlador y me las transforma en datos que posteriormente puedo analizar. Cuando yo ya tengo esos datos para análisis es que los puedo correlacionar a un SIEM, pero los SIEM estamos teniendo la dificultad de la compatibilidad entre marcas y la compatibilidad entre los protocolos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo se selecciona ese software integrador que me permita realmente conectar un SIEM de forma más sencilla. Okay. ¿Sí? Y Otra después pregunta, lo que hace el SIEM es tomar una serie de datos donde él dice, este es un comportamiento normal, este no, y hace una correlación de información para facilitarme la toma de decisiones. Entonces, perfecto. en temas de escala lo que se ha venido trabajando es que los mismos software de control o de integración para crear los datos ya tienen algo de ese alertamiento. Y finalmente lo que le colocamos a un SIEM es ya lo crítico y lo que realmente es urgente de controlar en un momento dado. Ok, y una pregunta aquí también de Ruby Moreno, que no sé si la puede responder o para los asistentes aquí. Tiene una inquietud en SAP. Dice que en SAP hay una clave por defecto. ¿Esta es viable cambiarla? Yo no conozco SAP, así que La no. verdad, no, nunca he manejado SAP a, a ese nivel de detalle. Sí Ok, sé que tiene una contraseña por defecto, pero nunca he trabajado en revisar si se puede o no se puede cambiar. Yo sé que hay personas especializadas en hacer testing para esa plataforma, que si tú quieres, con mucho gusto puedo averiguar con uno de ellos si es viable o no hacer ese cambio. listo, sí, sería interesante. Otra pregunta de Juan José Cruz Garzón. ¿Qué tipos de CIEM existe? ¿Cuáles son los recomendados para implementar en una empresa pequeña o mediana? Bueno, digamos que mi fuerte no es la parte de infraestructura, digamos, yo no hago la recomendación de proveedores, y ahí sí igualmente puedo hacer la consulta para hacer una mejor recomendación. Entonces queda pendiente como esas dos preguntas para poderles ayudar. Lo que yo sé es ya cuando han seleccionado un dispositivo específico, cómo hacer la transformación de la información de tal manera que se pueda integrar un equipo con el otro, pero yo no hago la Perfecto. recomendación sobre marcas, y no, eso ya depende mucho de cada compañía
depende mucho del presupuesto que cada uno tenga, entonces ahí digamos que no, con mucho gusto consulto para poder responder esa pregunta. Perfecto, gracias. Con gusto. Retomando entonces, aquí estamos hablando exactamente de lo mismo que veníamos hablando antes, que es cómo se integra todo. Entonces vemos aquí la parte netamente industrial, motores, reguladores de presión, que conectamos a un controlador, esto va a un sistema de comunicación. Aquí tenemos una interfaz humana, que era como les mostraba la pantallita pegada a la máquina. Sí, aquí tenemos un sensor de presión. Y cada una de nuestras maquinitas tiene un esquema equivalente. ¿Sí? Para hacer el análisis de vulnerabilidades de este tipo de sistemas, la recomendación es pensemos más allá de lo que ya conocemos. Es decir, nosotros conocemos esta parte, ¿cierto? Como tecnologías de la información es lo que más hemos tenido que trabajar. Pero cuando entramos a hacer análisis en esta segunda sección, que en realidad es la base de todos los sistemas de control industrial, pues tenemos que irnos a dispositivos diferentes. Entonces, ¿qué utilizan? Estos sensores utilizan un firmware que puede analizarse utilizando un bus pirata, utilizan señales, en la mayoría de los casos, pues cuando son dispositivos antiguos todavía tenían señales de radio, incluso hoy en día es una forma muy eficiente de transmitir información. Para eso hay que tener dispositivos como un Jarstick, un HRF1, un RTL-SDR o un Software Defined Radio, que me permita evaluar la señal que está generando, evaluar el alcance de esa señal, verificar si puedo o no controlar la salida de la señal de mi fábrica, es decir, si en algún momento es necesario, aparte de los controles perimetrales de seguridad física, que es tener mi planta en el centro de una zona alejada y determinado metraje afuera, que puede ser 1 kilómetro hacia afuera, tenerla cerca, cómo a partir de ahí yo veo si esa señal es o no perceptible y si utilizando antenas fuera del perímetro puedo acceder a esas señales. En ese punto, vuelvo y digo, hay que hacer análisis de distintas señales. Entonces, por eso es que estoy mencionando estos equipos. Hay un dispositivo que se llama Velocio, que es un dispositivo que me permite reprogramar o programar un programador lógico, valga la redundancia, como mecanismo de prueba y de análisis de vulnerabilidades. Nos hemos encontrado que hay dispositivos instalados en las fábricas que no podemos quitar para su análisis porque estamos parando la operación. Y comprar uno para analizarlo y hacer el pentesting o el análisis de vulnerabilidades no es viable porque son costosos. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Tratar de con un bus pirata generar una copia de la información del firmware que tiene este dispositivo, integrarlo ya sea a un nuevo controlador, a un nuevo PLC o a un sistema como este Velocio, que lo que me permite es emular circuitos electrónicos y hacerle el análisis a este circuito emulado, no al original, ¿vale? Entonces, esa es otra de las dificultades cuando estamos hablando de sistemas SCADA. En muchas ocasiones no podemos analizar las vulnerabilidades directamente a los dispositivos, sino que nos tenemos que guiar por lo que el fabricante nos dice, por emular un sistema. Hay software que nos permite reproducir el funcionamiento de un proceso industrial, entonces lo que hacemos es simular todo el proceso, puede ser a través de una arena, generar nuevamente cuáles son los tiempos, prevenir el estándar, y se complica cuando le sumamos al concepto de análisis de vulnerabilidades tradicionales todo lo que tiene que ver con control de proceso industrial, que es cuando estamos hablando de controles de calidad, de cumplimiento de parámetros, generación de estadísticas, si está o no dentro de mis márgenes de control, si tengo que hacer un paro en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta charla es muy básica. Lo que quiero sencillamente es
generarles la curiosidad de lo que está pasando en el mundo, darles una visión de lo importante que se ha convertido este tema. Y para finalizar, quiero hablar de un documento que me ha parecido muy importante, y es este documento que provee el gobierno de Estados Unidos como recomendaciones para mejorar la ciberseguridad de dispositivos o de sistemas SCADA mejor. Entonces, aquí les muestro en resumen los 21 pasos. Básicamente, el primer paso es identificar todas las conexiones a redes SCADA. Y ustedes pueden pensar, eso es súper sencillo. Yo voy a la planta, miro, hago un conteo de los equipos que están instalados y pues ya tengo todo. Esa es la lógica tradicional, y en este caso hemos encontrado controladores y sensores que nadie ve y que nadie sabía que existían hasta que uno hace un análisis real de qué tantas conexiones están integrando el software que está haciendo la traducción de señales al sistema como tal de datos. Hacer esa identificación se hace en diferentes puntos. Entonces, un punto sí es hacer la visita física. El segundo punto es hacer un análisis de señales. Entonces, utilizando señales de radio, utilizando un HGRF que nos permite pasar de señales de radio de cierta frecuencia a incluso poder capturar señales de microondas y señales más amplias como puede ser de Wi-Fi. Aquí solo las identificamos para establecer si hay un dispositivo que no hemos visto, perdón. Podemos utilizar escáneres Wi-Fi para identificar access point que no están visibles, porque también nos ha pasado que a pesar de que hay una arquitectura y que se tiene un mapeo de cómo es la red, pues hay mapeos que están supremamente desactualizados, y pues el ingeniero que llegó no sabía que existía, entonces volvió y colocó otro access point porque el otro no estaba funcionando. Como no lo encontró porque estaba entre el drywall y el techo físico de la bodega y era difícil acceder y había que romper una parte de techo, entonces no lo hizo y lo colocó sobre el drywall visible a todos los usuarios. Entonces ese tipo de cosas nos pasan. Pensemos en un techo tradicional de nuestras casas. La mayoría de los techos pues son una plancha, y cuando queremos ponerlos más bonitos le colocamos un drywall o una superficie visible, y entre esas dos, el drywall y el techo, es que colocamos casi todo el cableado. En bodegas de 6-7 metros de altura, donde ya tenemos instaladas grúas para manejo de carga pesada, una tolva en una industria de alimentos puede soportar fácilmente 2-3 toneladas y eso requiere unas grúas impresionantes. Pues no podemos estar rompiendo cada vez que queramos hacer un análisis o cada vez que a alguien no le funcionó algo. Lo que hacemos es tratar de solucionarlo lo más rápido y de la mejor manera. Y empezamos a hacer esos injertos, como les decía, donde colocamos piezas que quedaron dentro de esa infraestructura de drywall y techo, pero cosas que ya quedan por fuera, cosas que empezamos a colocar en la pared, ¿sí? Entonces, es súper importante intentar identificar todas las conexiones. Vuelvo y digo, hay conexiones que no son visibles y es importante tener estos aparatos que mencioné para poder identificarlas. Es interesante esos 21 pasos, Nadia, y leyéndolos, no sé los asistentes qué opinan, pero yo creo que paso 20 y 21 deberían ser el primero y el segundo, no los dos últimos. Claro, digamos que este documento está pensado desde lo técnico hacia lo administrativo. Porque ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos en un momento dado? Lo que pasó fue que con todo el framework de ciberseguridad, poco a poco la gerencia tenía conciencia de lo importante que era asegurar los dispositivos y asegurar sus sistemas, pero los técnicos no le veían la prioridad a los primeros pasos.
Es así que ellos lo que hacen es convertir el mismo framework de ciberseguridad, pero explicado al revés para que sea desde la parte técnica cómo llego a la parte ejecutiva. Contrario a lo que vemos siempre cuando estamos haciendo gestión de estos temas, ¿sí? Cuando estamos en la parte administrativa, pues obviamente lo hacemos al revés. Primero establecemos las políticas, generamos un entrenamiento, nos aseguramos de que todas las personas sepan lo que están haciendo, para después tener con ese liderazgo en ciberseguridad poder hacer un seguimiento de lo que nos está pasando. Pero lo que ellos se dieron cuenta con los sistemas de escala es que las empresas como empresas ya tenían un concepto de gestión, pero no de la técnica de cómo llevaban el sistema productivo a ese sistema de gestión de ciberseguridad que ya tenían establecido. Y lo otro es que los entrenamientos en ciberseguridad también se estaban enfocando solo a la parte de comunicaciones y tecnología de la información. Entonces, para poder entrenar en sistemas SCADA, pues yo necesito saber en detalle qué tengo en mi compañía, qué necesidades y qué vulnerabilidades me aparecieron para poder entrenar a mi personal operativo en cómo protegerse y cómo prevenir un incidente de seguridad de la información mayor. Esa es principalmente la razón por la cual está como siempre lo hemos visto, que es al revés, ¿no? Primero políticas, la gerencia se pone de acuerdo, establece todo un esquema de talento humano para que podamos hacer la implementación ya de la parte técnica, implementamos la parte técnica y hacemos un seguimiento, un monitoreo y seguimiento. Y en este caso, pues lo que estaba pasando era que efectivamente la parte de tecnología de la información y comunicaciones funcionaba, pero cuando necesitaban hacer ese mismo análisis al controlador, al sensor, descubrían que había cosas que ni siquiera sabían que estaban. Entonces, por eso este es el primer paso dentro de esta metodología que es un poco al revés de todas las demás que conocemos. Y vuelvo y digo, aquí no estamos pensando desde la gestión que viene en un nivel superior hacia abajo, sino estamos pensando desde la operatividad industrial, donde vamos de abajo hacia arriba. ¿Listo? Es por eso el cambio. Creo que nos queda poco tiempo para terminar mi charla, entonces si ustedes quieren, este documento está disponible. En la presentación está el link. Entonces podemos, ustedes ya lo pueden revisar y cualquier duda, curiosidad, pues me pueden consultar. Como les decía, pues mi experiencia está más desde la gestión de incidentes y cómo haces la investigación, cómo propendes que no vuelva a suceder. De ahí que pues tenga algo de conocimiento de cómo se hace la integración con un CIEM, pero no hacemos ya la parte de implementación directa. Y adicionalmente, pues para que me puedan contactar si tienen dudas, preguntas, quisiera dejar estos últimos 5 minutos para contestarles esas dudas adicionales que puedan surgir. El documento, como les decía, está disponible en internet en el link que aparece en la presentación. Sí, ya compartimos eso con los asistentes, Nadia, así que gracias. Hay un comentario de Juan José Cruz Garzón que dice que un factor importante y que le ha pasado a las empresas en las que él ha trabajado es la documentación de topología de red o infraestructura. Un inventario que se tiene y no se tiene. Y la verdad, eso es un problema no solamente en SCADA o en cosas así de como esta, pero en la mayoría de las empresas, el tema de inventario. No, y desafortunadamente lo que nos está pasando, llevamos no sé cuántos años hablando de la importancia de la documentación de los procesos, no solamente industriales, sino también en tecnología, pero el conocimiento se lo siguen llevando los trabajadores. Entonces, el que instaló cuando estaba tenía su arquitectura y tenía su mapeo, pero nunca lo dejó. Por lo tanto, cuando llegó el siguiente, instaló lo que creyó conveniente, nunca se preocuparon por levantar un nuevo mapeo
no lo actualizaron, como no tenían el anterior, entonces se perdió todavía aún más la posibilidad de tener una buena documentación. Y cuando vamos nosotros a generar un nuevo mapeo, pues evidentemente tenemos que hacer más que lo que vemos, vuelvo y digo, hay que hacer un análisis de señales. Hay escáneres que me permiten, por ejemplo, con Wi-Fi identificar access point ocultos, y hemos encontrado access point visibles y ocultos casi en el mismo sitio, porque como la empresa no tenía ni idea que existía ese punto, para cambiar el modem que se dañó, entonces colocaron uno nuevo. Y lo colocaron por fuera porque entonces entre drywall y techo no sabían que había, nunca ha habido trazabilidad en la información, entonces lo colocaron por encima. Eso sí es un problema muy cultural, ¿no? Y con los sistemas de gestión se ha intentado no perder esa documentación propia de la compañía, pero definitivamente requiere un costo y un esfuerzo por parte de las personas, no solo los que trabajan en TI, sino que la parte directiva diga, vamos a dedicarnos X tiempo a hacer ese mapeo y que le vean la importancia de tenerlo. Y no solo mapeo en términos de red, también mapeo en términos de aplicaciones, porque hemos encontrado empresas donde ni siquiera saben qué aplicaciones están usando. Entonces le colocaron al SAP módulos que ni siquiera saben que existen, por ejemplo. Entonces, Interesante. es un tema complejo. Listo. Bueno, Nadia,